Centro Terapéutico Cristiano presenta Radiocharlas, un espacio para capacitarnos, aprender juntos y recordar herramientas útiles para aplicar a nuestra vida. Una charla cada jueves, para que puedas escucharla donde quieras, cuantas veces quieras. El tema de hoy es Perdonar cambia nuestro futuro, a cargo de Gustavo Lamensa y Mirta Esteiro. Si tenés preguntas, no dudes en escribirnos al número en pantalla. Esperamos que estos minutos sean de bendición para tu vida. El tema no se agota en una charla, ¿no? Realmente, como ven, tiene una cantidad de puntas y nunca las vamos a tratar todas porque es un tema tan personal a veces como cada uno de nosotros. Y lo vivimos de maneras tan personales, ¿verdad? Por eso simplemente vamos a tratar de acercarnos. Por eso justamente una perspectiva es entender la proyección que tiene el perdonar o cuánto puede afectarnos nuestro futuro y nuestra manera de vivir. Por eso fue un poco el tema de ponerle este nombre, perdonar cambia nuestro futuro. A veces queremos que las cosas cambien, pero si no perdonamos, vivimos atados a cosas viejas y queremos vivir cosas nuevas, vivir libres, pero por eso el desafío es pensar juntos por qué queremos enfocar esto desde esta perspectiva, que perdonar cambia nuestro futuro. Pero para eso tenemos como una historia bien conectada con la que vimos recién en el video, pero igualmente esto fue... La historia que traemos simplemente la trajimos de otra versión, pero ustedes ya la acaban de ver, es la misma historia. Rápidamente la tenemos ahí. Hay una historia de un rey que mandó llamar a sus empleados para que le informaran cómo andaban sus negocios. Y cuando comenzó a sacar cuentas, le llevaron a un empleado que le debía 60 millones de monedas de plata. Como el empleado, como bien decía, no tenía dinero, el rey ordenó que lo vendieran junto con todas sus posesiones, que vendieran también a su esposa e hijo, hasta saldar la deuda, cosa difícil. Pero el empleado se arrodilló delante del rey y le suplicó, y mucha atención ahí, ¿no? Señor, deme usted un poco más de tiempo y le pagaré todo lo que debo. Él se arrodilló y le suplicó, y como respuesta del rey tuvo compasión de ese empleado, le soltó, porque en realidad lo iba a vender, era el propietario, por así decirlo, y le perdonó la deuda. Fácilmente ustedes sacarán un poco las cuentas, yo me tomé algún trabajito de sacar alguna cuenta, pero la deuda con el rey era evidentemente impagable. Si lo llevamos a números de hoy, aquí del Uruguay, más o menos rondaba esta cifra, 37.440 millones de pesos. Que alguien me saque la cuenta en dólares ahora que está a 37. Y el pedido era, ten paciencia y yo te lo voy a pagar. No alcanzaba ni la vida de él ni las siguientes que tuviera para pagar una deuda de ese tamaño. Pedía plazo para pagar una deuda que sabía impagable. Como ya lo vieron, al salir de ese palacio del rey, ese empleado se encontró con un compañero que le debía un poco menos, unos 60.000 pesos, bastante menos, nada impagable, digamos. Sin embargo, lo agarró por el cuello y le dijo, págame ahora mismo lo que me debe. Vean los comportamientos que a veces tenemos como personas, ¿no? Uno tranquilamente exigía lo que era justo, el rey. El otro con violencia lo tomó del cuello y le decía, págame esa deuda relativamente pequeña que tienes conmigo. Y el compañero, igual que él, se arrodilló delante de este empleado y le dijo las mismas palabras que le había dicho hace unos minutos atrás nada más. Dame un poco más de tiempo y yo te lo voy a pagar todo. Y mucha atención ahí a esa frase, ¿no? Que la vamos a tomar más adelante. Aquel empleado no quiso darle tiempo y mandó que metieran a su compañero a la cárcel. Y como finaliza así, casi finaliza ya, aquel empleado no quiso darle tiempo y mandó que metieran a su compañero en la cárcel hasta que pagara el dinero. Se enteró el rey, llamando al primer empleado que todavía estaba libre,
toda aquella enorme deuda te perdoné porque me rogaste, ¿no debías tú también tener compasión y hacer lo mismo? Y entonces el rey, muy enojado, le entregó a los carceleros hasta que pagase todo lo que debía, o sea que tenía cadena perpetua, no iba a salir más de la cárcel. Ahora, lo interesante es que esto también es como una parábola, un ejemplo de cosas que pasan cuando uno no perdona. Lo que quiere decir justamente esto de la cárcel, de soltar, de no soltar, y un poco de esto es cómo el tema del perdón cambia nuestro futuro. Porque de alguna manera todos en algún momento de nuestra vida hemos sido ofendidos, o nos han lastimado, o hemos sido heridos. Por eso yo decía que es un tema muy personal, pero que todos hemos sufrido en algún momento, seguro. Todos hemos tenido alguna instancia de tener que perdonar, de no querer perdonar, y de estar ofendidos o haber ofendido. Estoy seguro que ninguno puede decirme que no pasó, aunque sea una vez, por esas instancias. Así que es un tema demasiado común para todos nosotros. Y a su vez, desde lo personal es que cada uno, como dice allí, la mide el ofendido. Porque cosas que para otro puede decir, pero por esa pavada te enojaste, para otro lo toma como de una manera gravísima y rebobina el tema y no sale del tema. O para otro dice, pero qué pavada. Entonces es como entender cada uno y su historia personal, porque algunas cosas lo ofenden y la retienen, pero el efecto que tiene retener algo, un dolor, un enojo, un malestar, ¿no? Esto parece una cosa muy obvia, es decir, lo que a mí me parece algo muy pequeño, para otro le puede parecer muy... Pero es muy obvio, pero al mismo tiempo muy vívido, porque lo que yo lo mido como algo casi sin importancia, para otra persona desde su historia capaz que representa alguna ofensa muy importante y la vive como tal. Es como mi señor me ha enseñado mucho en ese sentido, y ella lo mencionó recién, hay un monólogo interno nuestro que siempre está una y otra vez volviendo al tema que para nosotros es muy grande. Lo consultamos con otro y nos dice, che, pero por eso te vas a enojar. Y sin embargo el monólogo interno nuestro está ahí continuamente y hasta que no lo resolvemos seguramente esté continuamente. Pero conectando justamente con la historia, cuando uno perdona, suelta. ¿Y qué significa soltar? Y si decidís no perdonar, vas a estar tratando de cobrar cuentas. Esto es lo que hizo el primer empleado, ¿no? Cuando uno perdona, mejor dicho, el rey fue lo que hizo. Cuando uno perdona, suelta. ¿Qué es lo que hizo el rey? Sabía bien que la deuda era impagable y lo soltó. El tamaño de esa ofensa era importante, sobre todo para el rey, ¿verdad? Que era el dueño. Era importante. Para el otro era sencillamente impagable. Sin embargo, lo soltó. El segundo, el empleado, con su compañero, no hizo lo mismo, y no solo eso, sino que él salió a cobrar cuentas. Muchas veces cuando nosotros estamos faltos de perdón, andamos por la vida cobrándole cuentas a otros, que incluso pueden ser aquellos que no nos han ofendido, igual se la cobramos a ellos. Y a su vez, desde esta manera, esto de estar tratando de cobrar cuentas, ¿cuánto nos deja presos en el pasado? Y nos limita para poder vivir, para poder disfrutar el presente o poder proyectar al futuro, porque uno vive ligado a aquello de la deuda que no me pagaron, de la ofensa que me hicieron, y cuánto ya eso está afectando a mi manera de pensar, mi manera de sentir, mi manera de mirar para adelante. Por eso es esto de quedarnos presos en el pasado, ¿no? Y además uno cobra cuentas muy cotidianamente. Les voy a contar algo personal que me sucedió a mí con mi matrimonio. ¿Vieron que...? Eso no está en el libreto. No está en el libreto, se salió. No, vieron que una vez recién casado, muchas veces con el resto de los familiares uno le falta por el roce, por encontrar el punto justo. A veces entonces yo ofendido no era, pero era más o menos con la hermana de mi señora.
Yo no sé si vos te acordás, no importa. Ahora ya no importa. Pero ¿qué pasa? Yo muy ofendido, más o menos ofendido, y muchas veces cometí el error que dijimos en la placa anterior. Sí, porque tu hermana, tal cosa. Hasta que un pastor, amigo, en una charla informal me dio una frase nada más y me enseñó para el resto de mi vida. Mirá que tu esposa no tiene la culpa de lo que hizo, sea lo que sea, lo que haya hecho su hermana. No es a ella aquel. ¿Me entiende a quién se dirige? Entonces uno a veces anda cobrando cuentas y las dirige hacia otra persona que no tiene nada que ver. Por supuesto que también hay que perdonar al otro, ni hablar. Pero se da cuenta cuando eso pasa y uno, pero es tu hermana. ¿Se da cuenta? Y pensaba en esto y conectando con la representación que hicieron recién, cómo eso empieza a contaminar las relaciones y la convivencia, porque es un tema que lo trae permanente. Vieron que decían, pero vos siempre te estás acordando y teniendo en cuenta tal cosa, y eso empieza a contaminar el ambiente. Cuando uno va cargando con algo que no ha soltado y no ha perdonado, la persona de pronto no está, pero ya está contaminando mis reacciones con otros y mis relaciones con otros, mis actitudes con otros, porque hay algo que no solta. Entonces uno empieza a entender, cuando uno ve otras situaciones, uno empieza a pensar qué conexión habrá con qué no habrá perdonado. Cuando uno empieza en las relaciones interpersonales a escuchar historias y situaciones, dice, bueno, pero acá hay algo más. Esto a veces nos da una pista cuando uno empieza o tiene una entrevista o consejería o lo que sea, empieza, ¿y acá qué habrá pasado? Por eso es entenderlo a uno y su historia, ¿no? Para que se quede tranquilo, mire que me llevo bárbaro con mi cuñada. Esto hace 28 años atrás. Entonces, si uno es inmaduro ahora, imagínense lo inmaduro que será 28 años atrás, ¿no? Entonces, pero me quedó esta frase del perdón no se relaciona con la otra persona, con que la otra persona lo merezca. Los compañeros que hicieron la obra expresaron muy vívidamente algunas de estas cosas. Uno, por ejemplo, dijo, sí, pero vos no te acordás lo que hizo, o lo que me hizo, ¿verdad? Frase tan repetida cuando nosotros nos ponemos en víctimas, ¿verdad? El perdón no se relaciona con que la otra persona lo merezca o no lo merezca. Por eso es entender que el perdón es una decisión. Yo no voy a esperar que el otro merezca, porque el perdón me involucra a mí y mi vida y mi futuro. Cómo vivo mi presente, pero cómo voy a vivir mi futuro. No voy a esperar que la otra persona haga algo para que se merezca. Por eso el perdón nos confronta a decidir perdonar. Por eso el perdón es, como ella decía, es una decisión. Y si yo espero que el otro haga algo que merezca mi perdón, capaz que estoy toda la vida. Porque capaz que la ofensa que el otro entiende que me hizo es tan pequeñita y sin embargo yo la veo sobredimensionada. O capaz que la persona nunca se enteró que nos lastimó, nos ofendió. Porque a veces ha pasado que una persona, fui a pedirle perdón a fulano por aquello y ahí se genera el problema, porque a veces la persona ni se imaginaba que te habías ofendido por tal cosa y se genera más choque de lo que fui a reparar, porque está en la cabeza de uno. Y cuántas veces quedamos como atados, prendidos a situaciones de ese tipo, ¿no? Y esperamos que el otro venga con una actitud diferente para que yo tenga otra respuesta. Y a veces estamos esperando que el otro se acerque. Y el perdón es un tema personal. Es personal. Por eso no depende de que el otro haga algo que se merezca el perdón. Es personal. Es un tema de mi salud emocional, espiritual y aún física. Ya vamos a ver por qué. Además, si nada más perdonáramos a las personas con las que nos llevamos bien, de alguna manera, sería muy fácil. Pero justamente Jesús decía, ustedes tienen que perdonar y llevarse bien con los que no le agradan. Eso es lo difícil. Y aún con los que no hacen nada para agradarles, eso es lo difícil. Llevarnos bien con los que nos llevamos bien es facilísimo. Es fácil. Y perdonar a una persona que amo, aun cuando es hasta a veces los puedo hacer sentir hasta más cercanos. La cosa más difícil se vuelve
y a veces provienen de las personas que más amamos, aquellas situaciones en las que nos cuesta muchísimo alcanzar, soltar perdón. Por eso, como dice ahí, no se trata de ganárselo o que la otra persona voy a esperar que haga algo para que se gane mi perdón. Ahora sí lo voy a perdonar porque hizo tal cosa. No, yo decido perdonar porque dice va a afectar mi bienestar, va a afectar mi manera de vivir. Yo no sé si se acuerdan de mi generación, fue muy famosa una película hace unos cuantos añitos atrás, la película, aquella historia de amor, Love Story, que hubo una frase que se fue muy popular, incluso hasta un póster sabía por todos lados. Se hizo viral. Se hizo viral, no había, en aquel momento no había ni chat, ni celulares, ni nada, pero la famosa frase era, amar es no tener que pedir perdón. No sé si alguien la escuchó, de aquella película famosa de la década, no sé, del 60, 70, por ahí. Y decía, a veces, y la empezamos a repetir, y qué va, preciosa esa frase, porque decíamos, no, qué mentira tan grande. Si en los 28 años que vivimos juntos no hubiéramos aprendido a perdonarnos, la verdad es que no hubiéramos podido celebrar 28 años de casados. Porque justamente el perdón es lo que nos ha permitido superar situaciones y seguir juntos. Porque si yo esperar los cambios o no perdono porque no hay cambio, justamente es una mentira. Porque amo, perdono. Porque amo, perdono. No porque amo, no tengo por qué pedir perdón. Justamente porque amo, tengo que aprender a pedir perdón. Y tengo que aprender a dar perdón también. Pedir perdón y dar perdón a otros. Un poco aquí les decimos por eso, lo mismo, sí. El tema es entender que el perdón se vincula con nuestra voluntad, y en nuestra voluntad muchas veces hay una crisis, porque una crisis de voluntad es perdonar también, porque muchas veces no quiero, porque no se lo merece, y lucho con mi voluntad. Por eso tengo que decidir hacer algo que en realidad a veces no quiero. Pero si entiendo el efecto de perdonar, es como decir, tomo el remedio aunque no me guste, ¿no? La primera vez que yo vi esta frase me cayó un poco dura. El perdonar no es un sentimiento, sino que es una decisión. Y yo me pasó lo mismo que le pasaba a la gente de la obra, pero es que no siento perdonarlo. No me sale perdonarlo. Y capaz que no te sale nunca, porque resulta que es una decisión. Es como el amor. Todos sabemos que al cabo del tiempo se convierte en una decisión. El perdón requiere voluntad. Y requiere algo que vimos muy bien por eso felicito una vez más a la gente de la obra, vimos lo que vimos en el Señor, ¿no? En el papá de la obra. Bueno, está bien, voy a dar un pasito. El perdón requiere iniciativa, mía. No puedo, lo que decía, esperar que el otro venga, sino que mi iniciativa tiene que provenir de una iniciativa propia, de una decisión propia que no depende de lo que sienta. Como bien veíamos en la parábola, en último término, si no perdonas es porque no quieres. Aquel empleado, el primer empleado con el segundo, no quiso perdonarlo, y en la frase está muy clara, no quiso, no es que no sentía, no es que no tenía ganas, no quiso. Por eso, retomando esto de la decisión, y que no es un sentir, sino algo de decidir, en la obra también dice, bueno, por lo menos andá, que iba a ir a dar, y a veces no va a ser todo de primera, pero también entender que perdonar es un proceso muchas veces. Y vuelvo a intentar los cambios, porque no me va a salir de primera todas las actitudes hasta que es un proceso, nos lleva tiempo a veces perdonar. Y además es natural que no salga por el dolor que me mantenía en esa posición, y quizás todavía me mantiene, y estoy tratando, como en la obra, tratando de dar algunos pasos tímidos, primerizos, para alcanzar, para lograr esa libertad que me va a proporcionar y le va a proporcionar al otro, también ya lo vamos a ver, el perdón. Pero no se extrañe si yo doy pasos hacia el perdón muy tímidos a lo primero,
e incluso voy a encontrar casi con seguridad una resistencia del otro lado, porque el otro también tiene cosas que perdonarme quizá. Entonces no espere que me reciba con un abrazo y un beso. Capaz que no. Pero requiere una iniciativa. Alguien tiene que tomar la iniciativa. No es que alguien tiene que ceder, cuidado, no es eso. Es que alguien, por madurez, por amor, por entendimiento, tiene que tomar una iniciativa. A su vez entender esto, que si perdonás porque te da lástima, realmente no estás perdonando. Estás teniendo lástima. Ojo, no confundir estas cosas. Bueno, me da pena, total. Y me estoy poniendo en un lugar como de superioridad. Yo el otro me da lástima, entonces pobre, lo voy a... No, es errado eso. Por eso es un proceso de entender lo que estamos nosotros pensando para dar esos pasos. Y tampoco es olvidar, ni dejar que pase el tiempo, porque unos dicen, el tiempo solo lo va a arreglar. Eso es una mentira. El tiempo recrudece las cosas cuando no las hablamos. Se agudizan, se profundizan, se crean raíces, y las raíces que tienden a ser, las raíces crecen para abajo, para el centro de la tierra. La raíz es lo que genera la amargura. Cuando la palabra de Dios habla de la raíz de amargura, es cuando uno no perdona. Bueno, la raíz sigue creciendo, creciendo y contaminando. Hay gente además que opta por poner tiempo, pero también distancia física entre su ofensor y él. Tampoco va a lograr nada. Se va a llevar su dolor consigo y lo va a reeditar cada vez que vea a esa persona, por supuesto, pero a una sola y a 1000 kilómetros de distancia lo va a reeditar una y otra vez. Por eso perdonar no es olvidar. No es como decía un compañero mío que decía, mirá, yo no soy rencoroso, pero no me olvido. En realidad no estaba perdonando. Lo que estaba haciendo era mantener la cuenta, no enojarse mucho, pero mantener la cuenta abierta, por así decirlo. Mantener la deuda, una palabra. ¿Está bien? Entonces, no es tampoco esa actitud. Porque, como les decía, cada vez que veía a la otra persona, la cuenta se volvía a reeditar, el dolor se volvía a producir y la distancia se volvía a generar, es decir, la incomodidad de ver a esa otra persona se volvía a generar una y otra vez. Me hace acordar de la frase ahí está, que también nos ha afectado hasta como nación, ni olvido ni perdón. ¿Qué repercusiones tiene a nivel emocional y espiritual en la población cuando es ni olvido ni perdón? No, es siempre estar pensando, tengo una deuda, algo que cobrar. Y si tengo algo que cobrar, estoy mirando siempre para atrás, buscando dónde voy a encontrar para... Y ojo, no es El reclamo puede ser muy justo, cuidado, claro. Eso es verdad. El reclamo puede ser muy justo. Pero lo que me mantiene a mí, no me permite salir de mi amargura. No me permite. Porque yo tengo esa cuenta pendiente continuamente a lo largo de los años. Más allá de lo justo que sea mi reclamo, que sin duda, y ustedes conocen esa frase, sin duda el reclamo puede serlo, ¿cómo no? Pero el dolor que acumulo no lo voy a poder sacar hasta que no perdone. Y está repercutiendo en nuestra manera de vivir. Por eso me gustó citar a Víctor Frank, que justamente él estuvo en los campos de concentración y vio cuando su familia fue la mataron directamente y perdió muchos amigos y pasó muchas situaciones. Y él salió de los campos de concentración. Y en una de las expresiones que también lo hizo famoso, después desarrolló todo un enfoque terapéutico, pero dice, si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Y volvemos a esto nuevamente de la decisión. De decidir la actitud con la que vas a afrontar ese dolor, ese sufrimiento. Porque la actitud que tomes va a implicar tu libertad, tu salud emocional o tu amargura y aún tu depresión o tu salud, de acuerdo a cómo enfrentes ese sufrimiento. Implica también la determinación de renunciar a la venganza o a la justicia por mano propia y redecidir la actitud ante el sufrimiento. Por eso, cuando hablamos de esta frase, ni olvido ni perdón, acá hay un deseo de justicia y venganza por mano propia o buscar resolver que nos está atando.
Cuando la palabra de Dios leyeron hace en las lecturas previas, había una, yo no me acuerdo el pasaje de dónde, cuando dice que mía es la venganza, dice el Señor, ¿no? Cuando yo no perdono, estoy queriendo yo tomar la venganza y vivo atado a eso y vivo amargado pensando de qué manera me voy a vengar. Cuando yo perdono y suelto, me corro y el Señor puede hacer justicia. Pero cuando yo estoy buscando restitución por mi cuenta, yo estoy buscando la venganza y vivo atado a eso. Y no permito a Dios intervenir. Y uno dice, ¿por qué Dios no interviene en esto? Porque no lo dejo, porque yo soy la que estoy queriendo cobrar las cuentas y tomar la venganza. Cuando me corro, dejo paso a que el Señor tome el asunto y realmente se opere justicia. Agrego a eso que tenemos todos que entender que lo que nosotros le estamos proponiendo, trayendo o compartiendo, no es una receta. Porque usted fácilmente puede decirme, sí, pero vos no viviste lo que yo viví. A vos no te hicieron lo que a mí me hicieron, ¿verdad? Usted puede fácilmente decírmelo y seguramente tenga razón. Pero no se trata de eso. Porque como decíamos al principio, su deuda para mí puede ser muy pequeña y sin embargo, vista desde su punto de vista, es muy grande. Se trata más bien de decidir, y ya lo vamos a ver enseguida, una actitud que me dé a mí bienestar y salud, porque vamos a ver que la falta de perdón justamente tiene unas consecuencias demasiado difíciles. Por eso es que la falta de perdón afecta a nuestro corazón, que guardamos en el corazón afecta a mi vida física, mental, emocional y espiritual. Pensaba en la propuesta que decía Evelyn del domingo, la salud emocional y espiritual, pero la salud emocional y espiritual va a afectar mi salud física. Porque si yo emocionalmente estoy lleno de amargura, mi cuerpo se va a enfermar. Y a veces vemos muchos enfermos, y si vamos a ver qué pasa en su vida emocional y espiritual, vamos a encontrar muchas respuestas para encontrar la sanidad. Y a veces uno busca salud física, pero en su corazón hay mucha amargura, mucho enojo, mucho malestar, ¿no? Solamente le ilustro una cosita que no se relaciona con la falta de perdón, pero sí con esto de la relación importantísima e innegable que hay entre nuestro estado emocional y nuestra salud física. Una vez yo estaba muy preocupado por algunas cosas y empecé, cosa rarísima en mí, porque nunca la había tenido, cefalea, pero una cefalea que le digo la verdad, lloraba de dolor, porque empezaban acá y se extendían hacia atrás y era terrible. Fui al médico y el médico me mandó a un neurólogo, ¿verdad? Y el neurólogo muy sabiamente, lo primero que hizo, era una neuróloga, lo primero que hizo después de ver los síntomas que tenía, me dice, dígame una cosa, ¿usted está muy preocupado por algo? Si usted recuerda hace unos años atrás, usted tenía uno de estos casos y usted le recomendaba una pastillita y vaya para su casa que se va a mejorar. Las cosas han cambiado y gracias a Dios hay otro enfoque, pero es un enfoque mucho más integral de la persona y relaciona las preocupaciones que yo tenía, sin duda, con mi estado físico. Y muy sabiamente la neuróloga me preguntó, dígame, ¿usted tiene alguna preocupación muy grande? Si quiere que le cuente. Bueno, pero efectivamente provenían de ahí. Por eso justamente lo que sentimos en nuestras emociones se convierte en lo que sentimos físicamente. Y por falta de perdón podemos enfermar. Eso es así, muchas veces cuando la persona entiende eso y hace un proceso, se mejoran de su salud física. Y es entender por qué, y acá es conectar esto. El cerebro, donde está mi pensamiento, mi falta de perdón, mi enojo, mi dolor, mi recuerdo, lo que no olvido, los pensamientos que me torturan, mi cerebro, por esa conexión de las neuronas con lo que somos integralmente, va a hablar con el sistema inmunológico. A través de sustancias químicas va a activar, porque yo estoy con un pensamiento que está segregando una sustancia química que va a alterar mi sistema inmune, y a nivel de las células van a activar respuestas a nivel físico que va a afectar mi salud, y eso es entender la conexión de esa unidad que somos de mi sistema nervioso con mi sistema hormonal, con mi sistema inmune y la repercusión que tiene mi manera de pensar. Por eso cuando perdono, se liberan otras sustancias químicas en mi cerebro que
desinflaman mis órganos, mi sistema inmune se recupera, se fortalece y recuperamos la salud. Muchas veces no han vivido de pronto situaciones, han estado enojados, preocupados, con problemas por resolver, y cuando pasa eso, dice, me agarré una gripe, me agarré una infección, porque el sistema inmune estuvo afectado, dice, hubo una inflamación, y el tema es las consecuencias más graves que puede acarrear. ¿Sabe que es tan cierto esto de que el cerebro habla y se comunica con su cuerpo, que es toda una integridad, que su organismo va a tratar siempre de protegerlo? ¿Sabía eso? Su organismo naturalmente va a tratar de protegerlo. Cuando no logra que usted se enmarañe de todo ese tema que lo tiene amargado y preocupado y continuamente, hasta se despierta de noche a veces pensando en toda esta situación, su cuerpo va a empezar a reaccionar porque su cerebro se lo ordena y le va a decir, mirá, provocarle un buen dolor de espalda o una buena cefalea, cosa que a este individuo consulte a un médico que le recomiende reposo, tranquilidad, reposo, que se tranquilice, que se calme, que piense en otra cosa, que se distraiga. Vamos a hacerlo reposar, porque de otra manera no lo vamos a lograr que ese síntoma empiece a desaparecer. Esto puede tener medidas más pequeñas o medidas más grandes, como ya lo vamos a ver. Claro, el reposo por sí solo no cambia la cosa, ojo, que no podemos ir al Cancún igual, no, pero si no... Va a haber otras cosas que te van a cambiar la opinión. Ahora, entender que la falta de perdón, ¿de qué manera se puede manifestar? En ira reprimida, resentimiento, amargura, vergüenza, dolor, culpa, odio, y así una cantidad de cosas que si ustedes les preguntara, bueno, levanten la mano, ¿qué se les ocurre? Mucha cantidad de emociones negativas están muy conectadas con la falta de perdón. Y la repercusión que tiene esto en el organismo, por eso les decía, desde la unidad que somos como cuerpo, alma y espíritu, si pensamos, físicamente aparecen las cefaleas, las migrañas, las contracturas, los problemas digestivos, piensen en las gastritis, piensen en las úlceras, piensen en el tema del colon irritable. Cuando uno viene con colon irritable, vamos a pensar en cómo maneja sus emociones, cómo maneja su ansiedad, cómo maneja sus enojos. Erupciones cutáneas, pensemos hoy por hoy todo el tema de las reacciones alérgicas y cuánto está conectado con el tema de las emociones. Hoy por hoy el tema de las enfermedades autoinmunes, los trastornos cardiovasculares y hasta el cáncer. Hasta el cáncer, entre otros, por falta de perdón. Hay gente que se ha sanado de cáncer cuando pudo perdonar, confesar, sacar su corazón, un gran dolor, confesar, liberar y se puede hasta recuperar, porque eso tiene una repercusión a su vez del sistema. El sistema inmune se fortalece y la persona se recupera. Y uno dice, es un milagro. Si Dios opera milagros instantáneos, pero Dios opera milagros en procesos cuando también aprendemos a perdonar y a tener otra perspectiva de muchas situaciones. A esto último me refería cuando hablaba de consecuencias mucho más graves que una migraña o una cefalea, ¿verdad? A esto me refería, ¿verdad? Los últimos estudios han establecido unas conexiones tan grandes entre lo que nosotros sentimos y las emociones negativas y enfermedades tan crueles, como todos lo sabemos, como el cáncer, que es una respuesta del organismo. Hay células que empiezan a crecer incontroladamente y eso provoca esos estados, ¿verdad? Y muchas veces se han visto disminuir esos estados cuando la persona libera el dolor que la atenaza. Si pensamos, por ejemplo, cuando uno perdona a alguien que no puede pagar, suelta y lo libera de esa obligación, pero soltar al deudor es como decir, no me debes nada, pero cuando no me des nada, uno afloja y uno tiene otra perspectiva en su entendimiento y hubo ya un cambio en nuestro entendimiento. Se da cuenta que como el rey soltó al deudor y lo liberó de la obligación. El planteo nuestro muchas veces es, estás obligado a pedirme perdón, estás obligado a pagarme lo que debes, estás obligado a resarcirme por lo que me hiciste. Sin embargo, la actitud es otra, que no digo que sea fácil, pero requiere nuestra iniciativa, como el rey soltó y lo liberó de obligación.
Esto ya lo vimos, pero es muy interesante ver el segundo tramo del relato, ¿no? El primer siervo o el primer empleado con el segundo dice que pese al arrepentimiento del deudor, no lo perdonó y en realidad continuó cobrándole la cuenta. Vio que a veces somos medio contradictorios porque tanto uno como otro, aparentemente al menos, se sentían arrepentidos por lo que debían de alguna manera. Seguramente el segundo empleado, el que debía la más pequeña deuda, seguramente tenía un arrepentimiento genuino. Quizá el otro no, porque tenía una deuda tan impagable que lo único que estaba pidiendo era plazo, pero no estaba arrepentido. Volvemos a lo del inicio. Es muy fácil a veces perdonar al que se muestra arrepentido. Pobre, lo voy a perdonar. Hasta nos sentimos, como decía bien en la obra, nos sentimos jueces de alguna manera y bueno, magnánimamente lo voy a perdonar. No se trata de eso. Y seguramente la mayoría de las veces no encontremos frente a nosotros a alguien realmente arrepentido, sino quizá a alguien enojado, alguien que nos está esperando con una piedra en cada mano, alguien que no está dispuesto realmente a pedir perdón o a mostrarse arrepentido. Entonces, también evaluar esas instancias que se dan en estas situaciones, ¿no? Cuando dice, en realidad lo que hacemos es meter a la gente en una cárcel. Si pensamos que esa cárcel está en nuestro interior, en nuestra cabeza. Cuando metemos a alguien en una cárcel o lo queremos encerrar en una jaula, que no salga, tenemos que tomar precauciones. Tengo que estar teniendo, la llave la tengo yo tranco y yo hago fuerza para que el que está en la cárcel, ¿qué quieren hacer? ¿Por qué ponen guardias en la cárcel? Porque los que están presos, ¿qué quieren? Salir, escaparse. Entonces, cuando nosotros metemos a una persona en una cárcel, o cuando hay alguien que no perdonamos, desde el que está en la cárcel quiere salir, y yo voy a estar haciendo fuerza para que no salga. Y la lucha que me está generando, porque eso voy cargando con esa persona adentro, cuando la meto en la cárcel. ¿Cuánta gente tenés en la cárcel de tu mente que te está trayendo esos dolores o esas preocupaciones o ese insomnio o esa acidez de estómago o ese enojo o eso porque te están pidiendo de adentro de la cárcel, soltame, déjame ir y yo no lo quiero dejar ir? Un preso lo que quiere es salir y te está queriendo salir, pero yo hago fuerza para que no salga. Por eso decido, cuando digo, Tali, solta, yo dejo de hacer fuerza y hay una cosa que me va a liberar a mí también. Tanto metemos a una persona en una cárcel que seguramente usted se ha visto en la misma situación que yo en muchas ocasiones. Hay alguien a quien no perdono y estoy en una reunión como esta, donde todo es un ambiente amigable, pero está esa persona. A mí me amargó la fiesta, ¿verdad? Ya no tengo esa libertad de moverme porque está fulano al que no lo puedo perdonar, no lo puedo ni ver, ¿verdad? Que somos así a veces. Tanto lo metemos en una cárcel que me vuelve a mí incómodo y seguramente a muchos alrededor por esa situación que yo estoy manteniendo, más allá de que el otro haga, que podría hacer lo mismo que yo y seguramente esté haciendo lo mismo que yo y se sienta tan incómodo como yo, ¿verdad? Por eso, ¿cómo repercute el tema de un ambiente cuando nosotros estamos cargando con falta de perdón? Pensemos en, quiero ir a la fiesta, no la disfruto, mi futuro se afectó, me arruinó, no disfruté. ¿Cómo afecta nuestro futuro cuando tenemos cosas por resolver con los temas de perdón? Como no decidimos perdonar como otros lo han hecho, también nos encarcelamos a nosotros mismos, porque estoy pendiente de que esto no lo voy a soltar. Y yo también vivo en una cárcel, igual que el otro, ¿no? Y como en el relato, hay verdugos al final del relato que se encargan de encarcelarnos, hostigarnos y torturarnos. Los verdugos del no perdón. Y usted ya los mencionamos, ¿verdad? Pero ya los conoce. Odio, venganza, rencor, angustia, malestar, amargura y unos cuantos, etcétera más. Cuando abrimos la cárcel que retenía el rencor, lo que recién decía, nos damos cuenta que el preso
en realidad éramos nosotros. El que estaba preso en realidad era yo. Porque yo estaba preso de todo ese deseo de venganza, de todo ese resentimiento, de todo ese rencor. En la medida que no perdonamos, permanecemos ligados, como recién les decía, a esa persona. Permanecemos recordándola o evitándola. Esa persona seguirá siendo parte de nuestra vida mientras no la perdonemos, y esa herida va a seguir sangrando diariamente y haciendo que el malestar sea creciente. No se engañe con el dato del tiempo y con el dato de la distancia. No lo va a curar, no lo va a curar. ¿Saben una manera de poder evaluar si hemos perdonado o no? O sea, el perdón es cuando yo puedo recordar la situación que me ofendió sin dolor, sin enojo y sin temor. Si yo cuando recuerdo esa situación enseguida me genera emociones negativas, o me salta el enojo, me salta el miedo de esa situación, o me duele, bueno, tengo que seguir reviviendo esto del perdón, ¿no? Es lo que le pasaba al señor de la obra. Dice, yo estoy distanciado con fulana y no me siento que tenga. Entonces, estaba encarcelado, mantenían en una cárcel al otro, pero además no era libre de hacer lo que quisiera ver y hacer, que era conocer a su nieta, por ejemplo. No era libre de hacerlo. Y a veces nos perdemos de cosas agradables por esa capacidad de no, o por esa incapacidad de no perdonar. Por eso, frente a este tema de perdón, es justamente animarlos a pensar en esto. Tienes que perdonarte a ti mismo por algo, tus fracasos, tus errores. A veces mucha gente el perdón es consigo mismo, porque no se perdona que se equivocó, porque no se perdona que fracasó en algo, porque tomó una mala decisión, porque renunció a algo. Y entonces muchas veces el perdón tiene que ser hacia uno mismo, ¿no? Y este es otro capítulo, ¿verdad? El perdonarse a sí mismo, sus errores, su fracaso, o lo que uno considera que es un fracaso, la falta de éxito, que generalmente el éxito lo evalúan los demás, no yo. Pero yo trato de estandarizarme al resto y muchas veces no me perdono no haber alcanzado determinadas cosas o siento una profunda decepción conmigo mismo. Yo mismo me decepciono de mí. Bueno, entonces todo eso tenemos que trabajarlo mucho. Por eso empezar a perdonarnos, porque fíjense que ese perdón va a traer emociones sanadoras, sana la herida interior y va a promover paz mental. Mucha gente que está con temas psiquiátricos severos lo que necesita es aprender a perdonarse para poder tener paz mental, paz consigo mismo. El perdón no tiene poder para cambiar el pasado, pero sí para cambiar el futuro. Tu futuro no debe ser afectado ni desperdiciado, ni oscurecido por lo que alguien te hizo años atrás, a menos que tú lo permitas. Tú sos el que tiene la llave para poder tener un futuro diferente. Por eso hablábamos del bienestar, ¿verdad? Era el bienestar esperable y deseable que tenía ese abuelo de ir a conocer a su nieta. Se lo estaba perdiendo. Por eso, hoy queremos preguntarles esto también, que se lleven esta reflexión. ¿Quién eres? ¿Eres el que debe perdonar aunque tiene sobrados motivos para no ser? Sobrados motivos en las fundamentaciones que uno tenga, las mil razones cerradas para seguir encarcelado. ¿Pero sos la persona que debe perdonar? Es el rey del relato que tenía sobrados, enormes motivos para no perdonar y sin embargo decidió convertir esa deuda en algo muy pequeño, tan pequeño que podía soltar al deudor. ¿O eres la persona que espera perdón y necesitas que vuelvan a creer en ti? Estás esperando que te perdonen. ¿O eres el que no quiere perdonar? ¿O eres el que necesita experimentar el perdón que libera? Y el perdón que libera primeramente, muchas veces para perdonar necesitamos sabernos perdonados. Y sabernos perdonados es cuando nos acercamos a Dios. También donde Él realmente nos ama y nos perdona. El perdón es poderoso. Esto lo tomaron en alguna otra charla aquí, recuerdo muy bien, el ejemplo de Nelson Mandela, que cuando fue liberado de 27 años preso injustamente, ¿verdad? Y lo llevaron o empezó su ceremonia presidencial, invitó a todos sus carceleros, a las personas que lo habían encarcelado, y lo puso en primera fila. Y los demás se preguntaban, pero
estos son los que te tuvieron 27 años preso. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo los vas a tener y encima en un lugar de honor? La respuesta va muy de acuerdo con lo que veníamos hablando. Si yo no hubiese perdonado a todas esas personas, yo estaría preso, aunque hace 5 años que dejé la cárcel. Permanecería preso si no hubiera perdonado a todos esos que están en primera fila. Y después gobernar con ellos, ¿no? Sobre ellos. Entonces, retomando un poco, pero cerrando con esto y ya terminamos, dice, al salir por la puerta hacia mi libertad, supe que si no dejaba atrás toda la ira, el odio y el resentimiento, seguiría siendo un prisionero. La invitación es: no seas prisionero de tu pasado. Empezá a perdonar para ser el que proyecte y decida por tu futuro. Y como perdonar a veces es algo muy doloroso y muy difícil, por eso nosotros planteamos esto con mucho respeto, porque entendemos que su dolor puede no ser el mismo que el mío, y su voluntad de perdonar no puede surgir tan fácil como quizá a mí. Nosotros con Dios teníamos una deuda así como el rey, de impagable, no la podíamos pagar. Entonces hubo alguien que tomó nuestro lugar, fue Cristo, quien de algún modo tomó nuestro lugar y perdonó, logró el perdón que nosotros con nuestro esfuerzo, con nuestros plazos, con nuestra voluntad no podíamos lograr. La deuda nuestra era impagable. Cristo la pagó en nuestro lugar y nosotros podemos andar libremente. ¿Podemos tener consecuencias? Sí, por supuesto que sí. Pero podemos andar libremente porque alguien tomó nuestro lugar y pagó la deuda. Eso es lo que sucedió con nosotros y nada más lo queríamos compartir.